El mundo entero cree en Dios. Toda la gente cree en Dios. Pero no todo el mundo le cree a Dios. Aún dentro de las iglesias hay gente que no le cree a Dios. Lamentablemente, hermano. Y digo dentro de las iglesias porque es donde realmente nos importa. Si ya estamos aquí, aprovechemos lo que estamos haciendo. ¿De qué me sirve pagar a mí un curso si voy a ir a no poner atención y a que no me importe lo que esté pasando? Si voy a pagar un curso que me enseñen a mí mecánica o lo que sea, voy a prestar atención las 2 horas o 3 horas que esté ahí, voy a prestar toda mi atención, voy a poner atención, voy a hacer mis tareas, voy a hacer lo que me digan que haga para sacarle provecho. Y si nosotros ya estamos aquí en la casa del Señor, si decidimos estar en el templo, vamos a aprovecharlo. Vamos a sacarle todo el provecho a Dios. Y no digo que vamos a exprimir a Dios. No, Dios quiere darte, Dios quiere proveerte, Dios está dispuesto. Somos nosotros los que no estamos dispuestos. Algo tan sencillo como yo le vengo a dar culto a Dios. Vengo a darle al Señor. Pero si venimos solamente a querer recibir algo, si vengo solamente a ver qué es lo que Dios me va a dar hoy, estoy a veces muy equivocado. Porque Dios ya te dio. Todos los días nos da vida. Nos da lo que tenemos. Provee todos los días. A veces mucho más de lo que merecemos. Amén acá. Mucho más a veces de lo que merecemos. Entonces, vamos a aprovechar. El tema de hoy dice, cuéntame tu historia. Es el tema de hoy. Cuéntame tu historia. Y mire que cada uno de nosotros tenemos una historia que contar. Todos. En una reunión, en un convivio, te sientas a la mesa con alguien. A veces es gente con la que convives todos los días. Y aún así, te cuenta cosas que a lo mejor nunca te había contado. Platicas un párrafo de tu historia que a nadie le habías platicado. Muchas de las veces conoces o reafirmas lo que ya te había platicado. Pero hay ocasiones en que conoces parte de la historia y te dice, esto nunca lo había platicado, pero hoy me acordé y te lo quiero contar. Cuéntame tu historia. Yo no sé tú qué opines de ir al cielo, pero yo voy para allá. Los que no dijeron amén, no sé por dónde vayan, pero gloria a Dios por ellos. Sí, ¿por qué? Amén. Vamos para el cielo. Algunos no quieren ir porque no tienen, dicen, no, es que yo no tengo prisa, yo no esto. Bueno, pero vamos para el cielo. ¿Cuándo? Cuando Dios diga. Espero que el Señor no diga que hoy, porque algunos van a decir, hijo, los frijoles los dejé en la estufa, no se vaya a quemar la casa. Ya deja la casa. Si hoy viniera el Señor por su pueblo, nos vamos al cielo, punto. Amén. El que se quedó con la casa, se quedó con la casa y punto, no hay problema. Ya nosotros tenemos casa allá en el cielo. Pero tu historia y la historia de mucha gente, vuelvo a repetir, no sé qué opines tú, pero yo quiero sentarme con Abraham y preguntarle, cuéntame, ¿cómo te fue? ¿Cómo fueron esos blancos en la Biblia, esos espacios en blanco? Cuando dice la Biblia y Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Me gustaría preguntarle a Abraham, ¿cómo reaccionó tu esposa? Sí, o sea, oye, ¿cómo? ¿Qué te dijo? ¿Cuántas cachetadas te plantó? O simplemente dijo, sí, mi amor, cuando tú quieras yo voy. Así como las esposas de nosotros.
Amén. Así. Que tener una plática cerrada con Saúl. Dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo permitiste que el diablo se te metiera? ¿Eh? ¿En qué momento te desviaste del camino? ¿Viste la gloria de Dios? ¿Miraste cómo Dios te ayudaba? ¿Cómo Dios ayudó al pueblo de Israel? ¿Cómo permitiste que el diablo te engañara? Y cuéntame tu historia. Sería una conversación muy interesante. Y si me dice, es que es muy larga, tenemos la eternidad para que me la cuente. Sí, tengo mucho tiempo para platicar. Mire que si usted visita a uno de los hermanos, cosas que a veces no hacemos seguido, pero acostumbre a hacer eso. La vez pasada hablábamos de ir y partir el pan con los hermanos, compartir. No llegue con las manos vacías, llega con unas tortas y dice, bueno, vengo a compartir el pan con ustedes. Si llega a la casa del pastor, lleva 12 tortas, somos muchos. Compartimos el pan. Amén. Y, y platicamos. Pregunta lo que quieras preguntar. Cuéntame tu historia. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para seguir adelante? ¿Eh? A mí me encantaría saber de cada uno de ustedes, y no porque sea chismoso, pero sí me gustaría saber cómo le haces. Estoy hablando de la vida espiritual. Ya de tu vida íntima, pues tú sabrás. Pero de cómo le haces para seguir en pie. Cuando sabemos los baches que hemos pasado, los problemas que hemos vivido. ¿Cómo le haces para seguir en pie? ¿Mm? ¿Cómo le hacemos? Cuéntame tu historia. Es muy interesante cuando lo vemos desde el punto de vista bíblico. Aleluya. Ve conmigo a Mateo. Aleluya. Perdón, Marcos 5:19. Marcos 5:19. En este pasaje de la Biblia, Marcos capítulo 19, encontramos a un endemoniado. Alguien dijo, el evangelista menos pensado, porque nadie lo ve endemoniado un día y al siguiente día lo manda a evangelizar a la gente. Hoy en día nosotros, para permitirle que alguien pase al púlpito, queremos que esté consagrado, reconsagrado, ungido y reungido. Y que tenga buen testimonio. Si no, no le prestamos el púlpito. Pero como Jesús no lo envió a predicar al púlpito, a este hombre, el endemoniado gadareno, tiene una historia que no es contada en la Biblia. Él tenía una familia, él tenía unos hijos, pero en el momento en que él se endemonió y que no le entró un demonio, sino una legión de demonios, más de 6,000 demonios, este hombre tuvo que irse a vivir a los panteones, al panteón. Cuando Jesús lo libera, usted conoce la historia porque lee mucho la Biblia, usted conoce la historia. Este hombre es liberado y en cuanto es liberado, mire lo que dice el verso. ¿Alguien me lo puede poner, por favor? Marcos capítulo 5, verso 19. Marcos 5, 19. Dice, mas Jesús no se lo permitió. ¿Qué cosa? El endemoniado quería seguir a Jesús, quería ser el discípulo número 13. Señor, yo quiero ir contigo, yo te quiero seguir. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Usted se imagina al gadareno llegando a su casa ya cambiado? Yo tengo mucha imaginación. Dijo el Señor que seamos como niños, y los niños imaginan todo. De momento están en una casa, en una caja de papel, y creen que van en el carro de lujo. Y van manejando, bueno, al menos en mi tiempo, así jugábamos. Hoy no. Hoy para tener el carro de lujo tienen que tener el carro de lujo.
Para ir a una nave espacial tienen que andar en una nave espacial. Entonces, la imaginación a veces es atrofiada por la tecnología, pero volvamos al tiempo de que teníamos imaginación. Y podemos imaginar a la familia del Gadareno, del ex endemoniado. Un día normal se levantaron temprano, fueron a la tienda, compraron el desayuno, tal vez estaban desayunando cuando de pronto tocan a la puerta, contando rápido la historia, abren la puerta y se encuentran a papá, buen y sano. Y llega, se sienta a la mesa a desayunar con ellos. Esto no está en la Biblia, no, es que yo dije que estaba en la Biblia, no, estoy imaginando. Llega, se sienta a la mesa y la pregunta de cajón es, ¿cómo te fue? ¿Cómo es que estás aquí? Cuéntanos qué pasó. Hay personas, incluso dentro de aquí de la congregación, en cualquier congregación las hay, pero vamos por aquí. Hay gente aquí que dice es que yo no sé predicar. Es que a mí no se me da la predicación. Ah, pero pregúntenle algún chisme y verán que sí saben predicar. Una hora se avientan platicando de X cosas. ¿No? Y si te contara, te estoy platicando suave. O sea, si te explico el detalle, me tardo otras 2 horas. Entonces, sí sabemos hacerlo. Cualquiera predica, cuenta lo que Dios ha hecho en su vida. Cuéntame tu historia. Y es una gran predicación, un gran mensaje de salvación. ¿Cómo es que Dios te tocó? Mire, yo he mirado gente aquí en el altar, tocados por el Señor. Y muchos de ellos no he tenido la oportunidad de preguntarle, ¿cómo fue ese momento íntimo con Dios? Cuéntame tu historia. ¿Cómo fue? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó? ¿Por qué llorabas tanto si nadie te había pegado? Tu historia. Jesús dijo, cuéntales a los tuyos, platícales a los tuyos. ¿Cuál sería o habrá sido la historia de Adán? ¿Por qué fue que cayó en el juego de Eva y el diablo? A veces nosotros juzgamos y condenamos nomás porque sí. No sabemos realmente qué pasó. Conocemos lo que dicen 4 o 5 palabras, toda la historia de Adán, lo que dice el Génesis. Pero su vida de Adán y Eva día a día no la conocemos. ¿Cómo vivían? ¿Cómo fue el primer momento en que Adán abre sus ojos? ¿Cómo habrá sido? Tenemos mucho que saber. Podemos imaginarlo, sí, pero no sabemos a ciencia cierta qué pasó entre nosotros. Tenemos una historia personal que no hemos contado. Aún a Dios no se la hemos contado. Y Dios ya la sabe. Pero a veces porque nos da vergüenza nosotros mismos, nos avergonzamos nosotros mismos de lo que hicimos y no se lo hemos platicado a nadie, ni a Dios. Dios ya la sabe. Pero todos tenemos una historia. ¿Por qué? Porque yo los veo aquí en la iglesia y ustedes me ven aquí también. Pero cuando nos vamos de aquí, yo te vuelvo a ver al siguiente día de culto a lo mejor. Y en el trayecto de culto a culto hay una historia que contar. ¿Qué pasó en tu casa cuando llegaste después del culto? ¿Cómo fue la cena? ¿Hubo coinonía en la familia? ¿Hubo pleito? ¿Tuvieron a gusto? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Se fueron a la cama contentos o se fueron enojados? ¿Cuál fue la historia? Esto nos da mucho que pensar. Nos da mucho que pensar porque a veces creemos nadie sabe. No, hay uno que sí sabe.
Hay uno que siempre se da cuenta de todo lo que pasa. Y si queremos escondernos de él, jamás lo vas a lograr. La historia de cada uno de nosotros está escrita en unos libros en el cielo. Y dice la Biblia, y se abrieron, y los libros fueron abiertos. Y fueron juzgados por lo que estaba escrito en esos libros. Y sabe que en ese libro no solamente está escrito lo que hiciste, sino también lo que pensaste. ¡Auch! De ahí nadie se libra. Nadie nos libramos, hermano. Nadie. Todo está escrito en esos libros. Que si yo llego y digo, no, es que yo era el pastor de la iglesia, ¿cómo a mí? No crees, mira, ven para acá. Página 400.854.c. Aquí dice. ¿Cómo? Tal fecha, tal día, en tal lugar, a tal segundo, con fulanito o con fulanita, ahí estabas. ¿Cómo decir que no? Amén. Contar nuestra historia sería relajante un día. Te sientes con el Señor y te tomes un cafecito con Él. Si no lo has hecho, hazlo, yo te lo garantizo. Es muy gratificante tomarte un café con Jesús. Sentarte con Él y platicarle. Yo le he dicho, Señor, permíteme platicarte mi burrada del día de ayer. Todas las tonterías que hice ayer, que nadie sabe, solamente tú. No se lo cuentes a nadie. Qué palabrita tan hermosa, ¿no? Lo decimos a los hermanos. Te voy a contar esto, pero no se lo platiques a nadie. Mira que a mí me lo platicaron en confianza, o sea, ya es chisme. Porque ya te lo dijeron a ti y tú lo vas a platicar a otro. Y a ti también te dijeron no se lo cuentes a nadie. Y tú ya lo estás contando y poniendo la cláusula, no se lo cuentes a nadie. Ese te aseguro que se lo va a contar a otro diciéndole no se lo cuentes a nadie. Y cada vez que se transmite va con un extra. Va con un extra. Cuéntame tu historia. No hay como la historia original para saber realmente lo que pasó. Hay historias en la Biblia que sí son dignas de ser contadas y se contaron en la palabra. David no hubiera querido que se contara lo que pasó con Betsabé. Sansón no hubiera querido que se contara lo que pasó con Dalila, pero quedó ahí registrado para que nosotros no caigamos en ese error. Pero aún las historias que nosotros conocemos no están al 100% contadas. Hay muchos blancos en la historia, muchos espacios en blanco, como los hay en nuestra vida, en lo que nosotros conocemos, en lo que nosotros hemos hablado y hemos repetido. Pero esa historia, esta historia tuya, ¿sabe? Hay un, ¿cómo le podríamos llamar? Un estilo de música. Antes le llamábamos corridos. Los corridos contaban las historias de alguien. Y luego lo cambiaron, los hicimos cristianos y contamos, esto que voy a contarte es algo real que pasó. Pues está tremendo el susto que todo el valle tembló cuando Goliat cayó al suelo. Y corridos, algo que pasó en la historia y lo poníamos música. Hoy en día sigue habiendo corridos, canciones de historias. Pero hay otros medios, otros que le llaman, creo que es rap, ¿sí? Cuenta también historias de la vida. Porque los otros medios son como, me invento una canción, algo que se me vino a la cabeza. Pero muchos cuentan incluso sus propias vivencias. Y es una manera de desahogo, de sacar lo que tengo, de contarte lo que me pasó, que a lo mejor te pueda servir a ti, cómo solucioné mi problema. Por eso en la Biblia están los salmos. Y David
David cuenta a través de los salmos, que los salmos son canciones, a través de los salmos cuenta su propia existencia. Y él cuenta cuando se enojaba e incluso cuando le decía a Dios, mata a mis enemigos, por favor. Ya, me se acerca uno por la derecha, otro por la izquierda y ya no siento lo duro, sino lo tupido. Ya no aguanto. Y David se quejaba con Dios. Los profetas cuentan lo que pasaba en los pueblos y por qué le pasaba lo que le pasaba. Y Dios se enojó con el pueblo de Israel. Y Dios se enojó con Jacob, con Israel. Se enojó con... Porque les pasó y dejaron de servir a Dios y les vino este mal. No buscaron a Dios, se apartaron del camino del Señor y les vino este tremendo mal. Y Dios permitió que los filisteos, y cuentan la historia de lo que pasó. Vuelvo a repetir, tenía que estar en la Biblia y no cuentan a detalle tal vez, pero sí a grandes rasgos lo que pasó. Curiosamente, nosotros aún conociendo la historia, volvemos y seguimos cayendo en los mismos problemas. Si vemos en la Biblia que cada vez que el pueblo de Israel se apartaba de Dios, le sobrevenía un mal, digo yo, nosotros, ¿por qué nos apartamos de Dios? ¿Será por aquello que dicen los mexicanos que nadie aprende en cabeza ajena? ¿O que todos queremos experimentar? ¿Mm? ¿Que todos queremos pasar por la experiencia? Algunos no, otros sí. Y algunos que experimentaron algo y no les gustó, dijeron, jamás vuelvo a hacer eso. Y no lo volvieron a hacer. Pero otros, queriendo experimentar, se engancharon en la experiencia. Curioso, pero así es. Es que no debería ser, es que no todos somos iguales. Dios te hizo exclusivo. Te hizo y rompió el molde. Ya no hay más como tú. Solamente uno en todo el universo. Así de especial te hizo Dios. Nadie es como tú. Hay gente que dice, es que se parece contigo. Pues se parecerá en algunos detalles, pero igual que yo no es. Nunca nadie será igual que tú. Incluso tu historia jamás será igual que la de otro. Tenemos a los 4 evangelistas, que de ellos solamente 2, Mateo y Juan, anduvieron con Jesús. Pero Marcos y Lucas no conocieron a Jesús en persona, pero escribieron el evangelio. Lo que no hicieron los demás discípulos lo hizo Marcos y lo hizo Lucas. Y escribieron el evangelio de la vida de Jesús. ¿Será porque a ellos les interesó y al resto de los discípulos no les interesó hablar de la vida de Jesús? Pero ellos querían contar la historia. Y la historia de Jesús es la historia más contada. Y que hasta el día de hoy se sigue averiguando sobre la vida de Jesús. Es una historia que yo creo, en mi imaginación también, que cuando lleguemos al cielo, Jesús apartará un tiempecito para sentarnos a todos y platicarnos un poco de su historia, de lo que no está escrito. De lo que no está escrito. El día de los pastores acá, se tocó el tema de Jesús, la humanidad de Jesús. Creo yo que a nosotros nos falta conocer un poco más de Jesús humano. Normalmente conocemos la historia de Jesús Dios, Jesús el de milagros, Jesús el que sana a los enfermos, Jesús el que predica, Jesús el que hace grandes proezas. Pero ¿y Jesús hombre? Jesús hombre. Jesús el que dijo, tengo sed. Jesús el que dijo, no me molesten, estoy cansado, voy a dormir. Aquel que parecía que no le importaba que los discípulos se ahogaran en el mar. Pues si se ahogaban los discípulos, él también se iba a ahogar. Bueno, al menos en lo humano pudiéramos pensar así.
Pero muy poco se conoce o conocemos de la humanidad de Jesús. Y a veces creemos, cuando decimos, y Jesús dijo, sí, pues es que él era Jesús. Sí, pero él vino a esta tierra a vivir como hombre lo que ningún hombre había podido vivir, cumplir con la ley de Dios, como hombre, aguantarse como hombre el hambre por 40 días y 40 noches. ¿Hasta cuándo? Hasta que el diablo se atreviera a tentarlo. Porque al desierto no fue a ayunar. Dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo, no para ayunar. Pero pues en el desierto no había Oxxos, ni Vips, ni nada, así que no había donde comprar sabritas ni sodas. Así que tuvo que ayunar 40 días, esperando que el diablo se le ocurriera ir a tentarlo. Como hombre aguantó el hambre y aguantó la sed. Y cuando el diablo se le acerca para tentarlo, ahora sí dijo, sé por dónde atacarlo. Va a tener hambre. Amén. Por eso no recuerdo quién dijo aquí en una de las predicaciones del viernes, alguien comentó esto. Tengan cuidado con los niños, porque los niños no saben de dónde viene, pero el que come mucho el día de la tribulación, cuando digas, para que tengas comida, tienes que sellarte. A mí pónganme el sello porque mi hijo está llorando. Va a ser muy difícil en lo humano aguantar y ver cómo sufre nuestra familia. Rápidamente les cuento esto. Chong, creo que se llama, no recuerdo el nombre exacto del pastor. Un pastor en China, hace muchos años, cuando la China era socialista, un pastor tenía una iglesia de 12 personas, que como era prohibido predicar el evangelio, ellos se reunían en el drenaje principal de la ciudad, en el tubo ese grande, y ahí se reunían a hacer sus cultos, bajito, para que no se escucharan los cantos. Casi cantaban en susurro y predicaban en susurro. Pero un día a la compañía de construcción se le ocurrió pasar con una aplanadora por encima de la calle esta. Y cuando iba pasando por ahí, se hundió la aplanadora, donde estaba este pequeño grupo de cristianos y el pastor predicando. Tomaron al pastor, tomaron a los congregantes. A los congregantes los pusieron a un lado, tomaron al pastor y a su familia, 4 hijos y su esposa. Los toman aparte y con aquella aplanadora que pusieron a un lado, acostaron a los pequeños, acostaron a su esposa y lo pararon a él. Y le dijeron, si tú reniegas de Jesús, si tú dices que Jesús no es Dios y juras jamás volver a hablar de ese Jesús, tus hijos y tu esposa se salvan. Si no, los vas a ver como la aplanadora truena sus cráneos y sus cuerpos. ¿Tú qué harías? ¿Contarías otra historia? ¿O contarías la historia que contó el pastor? Porque el pastor se acercó a sus hijos. Eran niños pequeños, entre 8 y 14 años. Le dijo, no tengan miedo. En unos momentos nos miramos. Mamá empezó a cantar un canto. Y si hoy me preguntara qué canto cantaría, yo diría, solo me imagino. Solo me imagino. Y la gente miraba lo que estaba pasando. Porque lo hicieron en público como un ejemplo para la sociedad. Y se empezó a escuchar aquel canto.
Solo me imagino lo que será ver su rostro tal cual es. Y los niños empezaron a cantar con su madre. El pastor empezó a cantar y se acostó al lado de su esposa. Mientras ellos cantaban, mirando hacia el cielo, escucharon el ruido de la planadora encenderse. Y seguían cantando más alto. Y escucharon cómo empezó a avanzar la planadora. Hasta que vieron tronar el cuerpo de su primer hijo. Y seguían cantando. Solo me imagino. No sé qué canto cantaron, pero yo quiero poner ese canto. ¿Qué sentirá mi corazón? No sé si voy a estar de pie, parado, sentado, o me voy a arrodillar, o me voy a quedar tieso, no sé, dice el coro. Pero en ese momento especial, cuando yo te vea así, solo dejo volar mi imaginación. Contar tu historia. Porque esta historia no la pudo contar el pastor, ni la pudo contar su esposa, ni la pudieron contar sus hijos. Porque así como tronó el cuerpo de su primer hijo, tronó el del segundo, el del tercero, el del cuarto, y el pastor temblando escuchó cómo tronó el cuerpo de su esposa y se apagaba la voz de su esposa cantando. Y de la misma forma le pasó a él. Y hubo silencio y una mancha de sangre en el pavimento con cuerpos aplastados. Cuéntame tu historia. ¿Qué tan grave es tu problema como para que no le sirvamos a Dios? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Amén. A veces, y con esto quiero terminar, a veces nos señalamos más en el problema que en el Dios que resuelve los problemas. Cuéntale tu historia a Dios esta tarde y te reto a que lo hagas. De verdad. ¿Por qué no estás obedeciendo a Dios? ¿Qué te pasa? ¿En qué te podemos ayudar? Dice Dios, no temas, yo te ayudo. De verdad, dice Dios, yo te ayudo. Solo cuéntamelo. No porque Dios no lo sepa, pero Él le dijo al ciego, ¿qué quieres que te haga? Cuéntame tu historia. Cuéntamelo. Déjame saber. ¿Qué es lo que te está estorbando? ¿Por qué no prestas atención? ¿Por qué no aprendes de la palabra? ¿Por qué te distraes tanto? ¿Por qué llegas a tu casa a veces peor que cuando te fuiste a la iglesia? Cuéntame tu historia. ¿Qué te estorba? Amén. Muchos de nosotros, si hubiéramos estado en la situación de esta persona, porque según cuenta la historia, después de que vieron lo que pasó con la familia, otros tantos se agregaron a la fila, diciendo yo también soy cristiano, yo también profeso a Jesucristo resucitado y no me importa dar mi vida por Él. ¿Cuál es tu historia? Ponte de pie. Solo me imagino.